días, muy buenas tardes, buenos fines de semana, buenas mañanas, buen momento en el que usted, amigo youtubente, se une a nuestra emisión aquí en El Informante. Una mirada distinta al acontecer y actualidad mundial en El Informante. Traemos la información de lugares donde los grandes no pueden llegar. Noticias vistas de otra manera aquí en El Informante. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de hoy del 9 del 2 del 2023, donde traemos lo más relevante de la semana con unos comentarios y análisis pues un poco más cercanitos a ustedes, ¿no? A ver, que me dicen que no se estaba oyendo, pero yo creo que sí se está oyendo. Estamos. Bueno, una vez más, bienvenidos al Informante, noticias vistas de otra manera. Información y análisis como nunca lo ha visto aquí en El Informante. Llegamos donde otros no pueden llegar, aquí en El Informante. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a esta emisión hoy del 9 del 2 del 2023. Y le doy la bienvenida a nuestros dos anfitriones, el señor Leonardo Sierra y el señor Alejandro Garzón. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo vienen hoy con la actualidad mundial? Cuéntenme. Hola, hola, hola. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Dependiendo de donde nos esté viendo y escuchando, querido amigo youtubiente. Y venimos cargados de información de todo tipo para todos ustedes. Bueno, muy bien, Alejandro, bienvenido. Gracias, Nacho, y por supuesto darle la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes que se conecten con nosotros, evidentemente para que toda esa información mundial que nosotros acá siempre les traemos. Bueno, viene hoy alimentado, preparado para suplir y estar en toda la edición con 10-10, 10-4, 100-100. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, comencemos entonces con lo que era o con lo que se celebra el día de hoy en el mundo, ¿no? Lo que se conmemora por el día de hoy. Así es, Nacho, el día de hoy estoy contento porque se celebra algo especial. Y es el Día Mundial de la Pizza. ¡Opa! Hoy se celebra el Día de la Pizza. Uy, qué bueno, ¿ah? Qué bueno almorzarse una pizza ahorita, ya me dio antojo. Me va a mandar a hacer una de pepperoni con prosciutto, con pollo, con piña, con cerezas, así una mega pizza. Hasta cuando dijo piña. Íbamos bien hasta cuando dijo piña. Bueno, sin piña entonces. Y con espachatora. Sí. Espachatora. Bueno, ¿qué más el día de hoy se celebra? Por eso, sí, porque le dejé esa celebración a Pompito. Sí, claro, había que hacerlo así. No había... Mira, sí, los cachetes de Popo no podían decir otra cosa que no fuera el Día Mundial de la Pizza. Exacto. Bueno, yo les tengo otro día y es el Día Internacional de la Lengua Griega. Mire usted, hoy se celebra el griego entonces. Sí, alfa, beta, omega, todo. Bueno, pues qué bueno, qué buena esa es parte. Entonces, Y hay, lo que... hay otra cosa que se celebra, Nacho, es que sí. no la coloqué en el libreto, pero que es algo muy importante que se celebra. Cuénteme. No sé si internacionalmente, o sea, acá en Colombia, pero hoy es el Día del Periodista, así que a todos ustedes, feliz día a todos los colegas. Feliz día a los colegas. Feliz día a todos nuestros colegas periodistas. Muy bien, para celebrar el Día del Periodista, vaya y se pide una pizza donde sorbe el griego y ya. Ahí celebra las tres cosas al tiempo, ¿no? Ahí lo tiene. Deme una beta omega, por favor, con doble queso. Bueno, muy bien. Las efemérides del día, vamos a ver lo que fue noticia el día de ayer. Bueno, empezamos con las efemérides y con algo no tan cercano.
algo no tan cercano porque fue en el año 10 antes de Cristo, allí en Kyushu, que era la tercera isla más grande de Japón, se visualizaron 9 soles. Posiblemente esto se trató de un efecto óptico por las condiciones meteorológicas existentes. Esto fue conocido como parahelio. Ah, mire usted. Vea pues, muchísimos años más adelante, sobre el 1556, el corsario británico Francis Drake, en nombre de la corona inglesa, saquea la costa de la actual Colombia. Vea usted. Bueno, en 1967, día fatídico para el mundo, la Comunidad Económica Europea inicia el desarrollo normativo sobre el IVA, el impuesto al valor añadido. Ahí tiene usted. Todavía está y sube. Sí, y sube el IVA. Sí. Como espuma. Bueno, más adelante, en el año de 1969, un avión Boeing 747, que era también conocido como Jumbo, realiza su primer vuelo. Sobre 1979, en Nápoles, Italia, ocurre una extraña epidemia llamada mal oscuro, que causa la muerte de 60 personas, la mayor parte de niños, posiblemente debido a un virus respiratorio. En 1986, el cometa Halley hace su última aparición del siglo XX, siendo visible durante los próximos días. Sobre 1991, el gobierno de Perú impone el estado de emergencia para controlar una epidemia de cólera. En 1998, investigadores españoles detectan un nuevo tipo de contaminante orgánico en la bahía de Cádiz, en España, que podría causar el cambio de sexo de algunas especies de peces. Falta ver si alguno por ahí ya se contaminó. Más adelante, y por último, en el año 2004, la sonda espacial Cassini-Huygens de la NASA y con ayuda de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, enviada a Saturno, comienza a enviar fotografías del planeta a 69,4 millones de kilómetros de distancia. Bueno, pues esas son las cosas que fueron historia el día de ayer y ahora vamos a hablar de las que van a ser historia el día de mañana. Una breve pausa y regresamos con toda la información aquí de acontecer político internacional con nuestra sección de Punto de Mira. Bien, regresamos aquí con el informante para comenzar a hablar de lo que está pasando y obviamente es noticia en todo el mundo, sigue siendo noticia el terremoto de Turquía y Siria, ¿no? Vamos a hablar un poco de por qué este terremoto fue tan nefasto, fue tan mortífero. Son ya miles de personas las que se cuentan como víctimas mortales después de que en la madrugada de este lunes pasado un gran terremoto de 7.8 grados de magnitud sacudiera el sureste de Turquía cerca de la frontera con Siria. Y es que al sismo, que tuvo su epicentro cerca de la ciudad turca de Gaziantep, le siguió horas después un nuevo temblor de magnitud 7.5. Ambos dejaron extensas zonas devastadas en las que se teme que haya decenas de ciudadanos atrapados bajo los escombros. Hasta el pasado día martes se registraban, según cifras provisionales, porque recuerden que esto va aumentando lastimosamente, más de 5.000 fallecidos y miles de heridos, cuya cifra, como les dije, aumenta cada día más. Ambos han sido grandes terremotos. El de cerca de Gaziantep se estimó en 7.8, calificado como mayor dentro de la escala de magnitud oficial, pero además su foco fue relativamente poco profundo, tan solo a unos 18 metros tierra adentro. Esto hace que afecte mucho más la superficie y, por otro lado, amplía más daños en las estructuras y edificios.
De los terremotos que haya habido más mortíferos en un año cualquiera de los últimos 10 años pasados, solamente 2 de una gran magnitud equivalente al de este lunes y solo 4 similares si nos remontamos a la década anterior. Cuenta la profesora Johanna Frube Walker, directora del Instituto para la Reducción de Riesgos y Desastres del University College of London. Pero no solo el poder del temblor que causa devastación influye en la magnitud de la tragedia, la poca profundidad, es muy importante, la poca profundidad del epicentro, como se mencionó anteriormente, causa mayor devastación en la superficie, y si a esto se suma que el tipo de edificios, su altura y robustez también son factores determinantes para que un sismo sea más o menos mortífero. Es que tan solo 18 kilómetros de profundidad fue catastrófico para estos dos países, para Turquía y Siria. Eso es cierto. Desafortunadamente es muy poco común que haya infraestructuras resistentes en el sur de Turquía y especialmente en Siria. En este momento, salvar más vidas depende de una rápida respuesta. Las próximas horas son más cruciales para encontrar supervivientes. Después de las 48 horas, el número de supervivientes disminuye drásticamente. Y finalizó la semana, el panorama puede ser desolador en este sentido. Esto es lo que apunta Carmen Solana, profesora adjunta de Vulcanología y Comunicación de Registros en la Universidad de Portsmouth. Resulta ser también que lo mortífero de este fenómeno es porque además este terremoto ocurre en una región donde hacía más de 200 años que no había un sismo de estas magnitudes y ni siquiera ha habido en ese tiempo alguna señal de advertencia o actividad sísmica, por lo que el nivel de preparación era menor, casi nulo, en una zona que está acostumbrada a temblores, pero que pues como no había, pues no le ponían mucha atención. Aún así, Arantxa Izquierdo, sismóloga de la Red Sísmica Nacional de España, apunta que para una magnitud de 7.8 es muy difícil construir algo que lo resista. Casi todas las cosas y todas las construcciones en la mayoría del mundo no están preparadas para este tipo de fenómenos naturales. Así que, pues al parecer era algo inevitable, ¿no? Pues no se lo esperaban, no había reporte alguno, no había preparación y por eso pues los agarró de sorpresa de madrugada y pues los resultados saltan a la vista, ¿no? Realmente ha sido catastrófico el tema. No sé cómo lo analizan ustedes, si de pronto han tenido que estar en algún sismo, han tenido la experiencia de estar en algún terremoto ustedes, ¿o? No, yo gracias a Dios no. En un terremoto no, en sismos sí, obviamente. En sismos sí, donde se mueven siempre las cosas, pero son cosas suaves, ¿no? Nada comparable a este terremoto en Turquía y Siria. Quizá lo más cerca fue el terremoto de Armenia, que ocurrió, si no estoy mal, en el año 98, que fue también muy devastador. No tanto como este, y ahí es donde yo digo que lo de las edificaciones sí tiene mucho que ver, porque digamos allí en Turquía no tenían las normas, la construcción sismológica adecuada para, no es que lo resista completamente, pero que aguanten más un movimiento telúrico de esta magnitud, ¿no? Porque pues lo digo por Armenia, en Armenia también se cayeron casas y demás, pero no fue tanta la devastación, aunque sí fue muy fuerte, ¿no? Pero también me parece algo curioso que casi siempre es en la madrugada. O sea, casi siempre estas cosas sorprenden a las personas durmiendo, ¿no? La madrugada, cuando están descansando. Y obvio, creo que hay menos poder de reacción cuando uno obviamente está durmiendo y te sorprenden con que se está moviendo todo y se te cae algo. Pues tú estás durmiendo y... Sí, no, claro. Bueno, y también lo veíamos en la nota que el problema con las edificaciones de este terremoto era que pues eran altas, delgadas, sin materiales adecuados
Entonces fue como soplar un castillo de naipes, ¿no? En Armenia pues la mayoría eran casas de 2, 3 pisos. Y livianas. Muy vieja. Yo muy escuchaba viejas. también esa semana que hay casas o había casas, edificaciones de 100 años, de una antigüedad de 100 años. Entonces hace 100 años que las construyeron, obviamente podemos darnos una idea de cómo construyeron estas edificaciones, estas casas. Bueno, esperemos nuestros mejores deseos y todas oraciones para los damnificados y esperemos que pronto la tragedia quede en el olvido y aprendamos algo de ella. En donde tampoco las cosas andan muy bien es en un país que la gente de pronto se ha olvidado de él, no suena mucho, pero resulta que sí, y es Birmania, en donde hay una guerra civil desde hace bastante tiempo, desde 1981 y un poco más atrás, y ahora el temor es por los tanques voladores. Pues en la devastadora guerra civil de Myanmar en Birmania, ¿no? Desde que se produjo el golpe de estado que depuso el gobierno de facto liderado por Aung San Suu Kyi hace 2 años, los tanques aéreos se han vuelto una nueva y mortal táctica en el marco de una guerra civil que se extiende por todo el país. Y es que el golpe de estado allí en Birmania de 2021 comenzó en la mañana del 1 de febrero, cuando los miembros elegidos democráticamente del partido gobernante de Birmania, que es la Liga Nacional para la Democracia, en el gobierno civil fueron depuestos por el ejército de Birmania, que otorgó el poder a una estratocracia. El Tatmadaw declaró el estado de emergencia durante 1 año y declaró también que el poder había recaído en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Min Aung Hlaing. Este es un país que lleva mucho tiempo en guerra interna. Las Fuerzas Armadas británicas han luchado contra distintos grupos insurgentes desde su independencia en 1948. Pero siempre ha sido un conflicto armado de baja tecnología que generalmente ha involucrado el despliegue de tropas de infantería y una interminable lucha por el territorio en las zonas en disputa, muy parecida a la guerra de trincheras que se vivió hace más de un siglo. Sin embargo, en el último año esto cambió, elevando trágicamente la cifra de víctimas en ataques sorpresas indiscriminados a la población civil y objetivos militares por igual. Los responsables del cambio de estrategia y elevada mortandad actual son los poderosos helicópteros Mi-35 de fabricación rusa, que se conoce con el apodo de tanques voladores o cocodrilos por su apariencia siniestra y potente blindaje. Es que fue en 2012, en el año 2012, en el estado de Kachin, que fue poco después de que la Fuerza Aérea Birmana obtuviera su primer Mi-35, cuando los militares comenzaron a recurrir a los bombardeos en su lucha o para su lucha contra los insurgentes. Sin embargo, desde el golpe de estado de febrero de 2021, el ejército ha sufrido numerosas bajas en emboscadas organizadas en las carreteras por las llamadas Fuerzas de Defensa del Pueblo, milicias que se establecieron después de que la junta militar aplastara las protestas pacíficas en su contra. Por eso ahora han centrado su estrategia en los ataques por aire, utilizando aeronaves que sirven para perpetrar ataques terrestres o en operaciones como la de Letjetcom, donde las naves destrozaron los objetivos antes de que los soldados llegaran para matar o capturar a los miembros de las fuerzas de oposición. Bueno, más guerra. Los muertos por estos ataques aéreos también son difíciles de estimar de acuerdo al Gobierno de Unidad Nacional, NUG, por sus siglas en inglés, que actúa en la clandestinidad y lidera la oposición al régimen militar. Han dejado 155 personas muertas entre octubre del 2021 y septiembre del 2022. La cifra sigue aumentando, en tanto que la oposición clandestina continúa denunciando sin mayor éxito ante las autoridades mundiales a las Fuerzas Armadas de Myanmar, que han sido acusadas de tales delitos como genocidios, masacres a civiles en el pasado, a menudo y abusos por parte de tropas terrestres, particularmente contra los Reinogayas desde el 2017.
A la fecha acumulan más de un centenar de denuncias sin repercusión alguna, en tanto la guerra en Birmania se vuelve más cruel día con día. Así que pues casi nadie habla sobre este conflicto, casi nadie lo tiene en cuenta, pero que va, y que está pasando, ¿no? Otra maquillada más, y allá se está muriendo la gente como hacer pan. No sé qué opinión podemos tener al respecto aquí en el Informante. Triste que otra guerra más, que aunque no se le da el protagonismo que debería tener, porque todas las guerras, sea de un país pequeño, sea de un país grande, todas las guerras son igual de importantes, y todas las guerras, o sea, ninguna de esas guerras debería estar sucediendo, ¿no? Debería pasar. Claro. Ninguna de esas guerras debería crecer, ¿no? Debería desarrollarse como, por ejemplo, como la de Rusia con Ucrania, y pues ahora esta de Birmania, como decía Nacho, o sea, no tiene mucho protagonismo, que casi nadie sabe, que pues, hasta ahora muchas personas dirían, pues, no sabía que había una guerra en Birmania, no sabía que estaba muriendo tanta gente, tantas personas, muchas inocentes muertas en un conflicto que solo trae muerte y devastación, no trae cosas buenas la guerra jamás. Además de que es un conflicto que ya lleva bastante tiempo. Desde el 81. Por eso. Y lo único que hace es seguir sumando la cifra de las vidas a causa de estos actos atroces de lo que es la guerra. En fin, bueno, ahí tenemos más de los seres humanos. Vámonos desde Birmania y nos vamos para Irán, en donde las protestas pasadas, ¿no? Y pues toda la situación política, pues han suscitado cosas inéditas, como la siguiente. El líder supremo de Irán indulta a decenas de miles de presos, ¿no? El líder supremo de Irán indultó a decenas de miles de presos, incluidos muchos vinculados a las protestas antigubernamentales. Los medios estatales informaron que los indultos de la Ayatollah Ali Khamenei llegaron con condiciones. Los indultos se producen en vísperas del aniversario de la Revolución Islámica de 1979. No, esos indultos me suenan. En otro lado está pasando lo mismo. Están indultando a presos, Dios mío, bendito. Bueno, y es que estas manifestaciones gubernamentales estallaron en septiembre pasado, pues en septiembre del año 2022, tras la muerte bajo custodia de una mujer detenida por la llamada Policía Moral de Irán. Se trató de Mahsa Amini, de tan solo 22 años, que fue arrestada por usar supuestamente su hijab o pañuelo en la cabeza inadecuadamente, violando el estricto código de vestimenta para las mujeres, el estricto código de vestimenta iraní para las mujeres. Las autoridades han presentado las protestas, que aún continúan como disturbios respaldados por extranjeros, y en ocasiones han respondido con fuerza letal. Los grupos de derechos humanos dicen que más de 500 manifestantes han sido asesinados, incluidos 70 menores, y alrededor de 20.000 han sido arrestados. Las protestas en todo el país se han desacelerado considerablemente desde que comenzó el primero de los ahorcamientos. Pues quién no. Los medios estatales de Irán dicen que los últimos indultos de Ayatollah se produjeron después de que una carta del jefe del Poder Judicial enmarcara a muchos de los detenidos como jóvenes que se habían descarriado por la influencia y propagandas extranjeras. Una carta afirma que varios manifestantes expresaron su pesar y pidieron perdón, pero los acusados de delitos más graves como espionaje para agentes extranjeros, asesinato o destrucción de propiedad estatal no serán indultados. La medida tampoco se extenderá a ningún ciudadano con doble nacionalidad que esté actualmente detenido. Según el artículo 110 de la Constitución iraní, el líder supremo del país tiene la autoridad para emitir indultos por recomendación del Poder Judicial.
Saad Rahimi, el subjefe del Poder Judicial, explicó que aquellos reclusos que están calificados para ser indultados deben comprometerse por escrito y arrepentirse de lo que han hecho. De lo contrario, no serán liberados. Según el informe de la agencia de noticias afiliada al Poder Judicial, Nissan, Rahimi dijo que por primera vez en la historia, los acusados que no hayan recibido un veredicto final también serán indultados. Bueno, el grupo iraní de Human Rights con sede en Oslo, Noruega, estima que al menos 100 personas detenidas se enfrentan a la pena de muerte. Dice que todos los acusados han sido privados del derecho a acceder a su propio abogado debido a un proceso juicioso justo. En fin, cuatro ya han sido ejecutados por delitos relacionados con las protestas. En enero, 2 hombres fueron ahorcados por matar a un miembro de las fuerzas de seguridad iraní. Ambos hicieron una apelación antes de su muerte, diciendo que habían sido torturados. Bueno, esta es más de la realidad del mundo. Ahí más seguimos. de la justicia del mundo. Más de la justicia del mundo. Bueno, terrible esto en Irán, ¿no? Como, sobre todo, creo que no entendemos lo privilegiados que somos en ciertas partes del mundo en donde estas cosas no suceden, ¿no? Usted puede salir a protestar, las mujeres pueden andar libremente y no hay todas estas repercusiones, ¿no? Es que eso está pasando hoy mismo, a puertas de inicios del siglo XXI, y siguen pasando estas cosas. ¿No les parece complicado? Complicadísimo, y más contra, es que eso es lo que será que es verdad, que digamos, sobre todo las mujeres, que en este caso allí en Medio Oriente son tan abusadas, los derechos, no tienen derechos, tienen deberes o no tienen derechos en su país, ¿no? Y pues las mujeres de acá, de Occidente, sí tienen esos derechos, ¿no? Sí tienen ese derecho pues, de hacer lo que quieran, que así debería ser en todo el mundo, ¿no? Igual que pues nosotros los hombres. Entonces a mí me va a empezar por esas mujeres, ¿no? Por esas mujeres iraníes, también las afganas, las mujeres de Afganistán también, que también se les vulnera sus derechos. Desde la salida de Estados Unidos de Afganistán ya ni siquiera pueden ir a la universidad, es que la cosa... Exactamente eso iba a decir, que antes al menos, por lo menos, listo, bueno, ya pueden estudiar, listo, vayan a estudiar. Ya no, hasta eso le quitaron el derecho al estudio, entonces sí, parece algo peco. No pinta bien. Bueno, a no ser que Alejandro quiera aportar algo más, nos vamos a una pausa, Alejandro. Una postura que ha adoptado el gobierno y también pues, el género masculino al hecho de tener como cierta superioridad contra el género femenino. Entonces acá es donde precisamente decía que se vulneran los derechos de todas estas mujeres, obviamente de esta parte del norte. No, lo peor es que allá es por ley y por ley religiosa, ¿no? Es que... es lo peor. Que es lo peor, porque tienen desafortunadamente el Islam tiene ciertas cosas escritas pues como ley religiosa en el Corán que determinan el comportamiento del futuro y la vida de la mujer. Y bueno, complicado porque no evoluciona. Bien, vamos a una breve pausa y ya regresamos con todas las noticias aquí en El Informante y cositas de salud muy interesantes. Ya regresamos. Muy buenas tardes, buenos mediodías, buenas medias noches, como siempre acompañándolos aquí en el ecosistema de Madcast hoy. Pero así como puede ser que le dé gran excitación, si jamás ve el fetiche, pues puede tener un problema completamente al revés, o sea que no puede tener ni siquiera erección. No, ese es el mito. Y la verdad lo que pasa es que hay que aceptarse, bueno, ¿qué te tomas? ¿Un café? Bueno, sí, está bueno. A mí me gusta esto y vamos a llegar a este punto, vamos a llegar a este acuerdo. Y mira que esa tal vez es la diferencia, yo creo que esa es la diferencia principal entre fetiches y fantasías. Las fantasías son seguras. Las fantasías son seguras hasta que tú las cumples. Muy buenas tardes. Bueno, muy bien, entramos
estamos en la sección de salud, ¿verdad? Y pues antes de meternos de lleno, tenemos una nota que tiene que ver con deporte y con salud precisamente. Doctor Leonardo. Ahora es doctor Leonardo. Exactamente. Muchas gracias, médico deportivo. No, exactamente tiene que ver, es una nota, sí, salud deportiva. Salud deportiva. Y es que con el envejecimiento el hueso pierde calidad y se deteriora. Tras la menopausia en mujeres la pérdida de hueso se agrava debido a la disminución de estrógenos. Los hombres también sufren de osteoporosis, con una disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura, resultando en un mayor riesgo de fracturas de la cadera, de la columna vertebral, gravísimo, y también de la muñeca. La enfermedad de osteoporosis causa más de 9 millones de fracturas anuales en todo el mundo y afecta a aproximadamente 200 millones de personas. La enfermedad es a menudo silenciosa y asintomática, deteriorando el esqueleto sin causar alarma hasta que ocurre la primera fractura. Sí, la primera fractura del médico después de la primera fractura. Sí, le pasa factura con esa primera fractura. Sí. El tejido óseo se renueva en ciclos, pero con el tiempo las células que crean huesos no pueden compensar precisamente el tema de la pérdida, causando pues un balance óseo negativo y la pérdida de masa y calidad ósea como parte del envejecimiento natural. Y es que esta pérdida de calidad ósea no es solo un problema femenino. La menopausia puede causar una disminución en la producción de estrógenos, hormonas protectoras de la masa ósea y también una caída brusca en la masa ósea, ¿no? Aproximadamente el 25% de las fracturas osteoporóticas ocurren en hombres y las complicaciones y las mortalidades asociadas a estas fracturas son más altas en hombres que en mujeres. Nos tocó a nosotros. Cada año alrededor de, atención a esto, 80,000 hombres experimentan fracturas por fragilidad de cadera, de los cuales 1 de cada 3 fallece en el primer año y otros tantos sufren una fractura posterior. O sea que es un tema que hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención. La osteoporosis en hombres es infradiagnosticada y a menudo no se trata debido a la falta de conciencia y sensibilidad por parte de los profesionales de la salud. El pico máximo de masa ósea en hombres es más tardío que en mujeres debido a que comienzan la pubertad más tarde y tienen niveles más altos de andrógenos, hormonas sexuales masculinas que aumentan el grosor de los huesos. Además, el declive hormonal en hombres es gradual a partir de la 4ª o 5ª década de vida, ya casi, en comparación a la pérdida brusca de hormonas en mujeres después de la menopausia. Ya, sí señor. Ya. ¿Dónde viene? El envejecimiento y la disminución de hormonas sexuales masculinas causan una pérdida de masa ósea en los hombres, pero a menos que pues, la osteoporosis se diagnostique, no recibirán precisamente un tratamiento. La edad y la inflación crónica aumenta el riesgo de fracturas y la deficiencia de vitamina D y la disminución de la función muscular agravan precisamente este problema. La osteoporosis en los hombres está subdiagnosticada y puede ser más grave y mortal que en las mujeres. La calidad ósea disminuye con la edad y factores como hipogonadismo, abuso de alcohol y tratamiento con glucocorticoides aceleran el proceso. Todos, hombres y mujeres, deben cuidar su esqueleto manteniéndose activos, consumiendo una dieta rica en calcio y también en vitamina D, limitando el consumo de alcohol y evitando el tabaco. Yo he visto una pipa por ahí. Bueno, pero la pipa no hace tanto daño, no es el tabaco que no entra. Bueno, ahí tiene usted, hay que... Toma una cerveza, eso no hace tanto daño. Hay que cuidarse de la osteoporosis, sí señor, hay que tener una vida sana, tomar bastantes lácteos, consumir alimentos con calcio, hacer bastante ejercicio, ¿no? Para
no dejarle toda la carga a los huesos, en los hombres, las mujeres. Hay ahora una cantidad de suplementos alimenticios y hormonas que también puede ir uno manejando todo este tema, así que hay que cuidarse porque es una realidad silenciosa que cuando se fractura, factura, como Shakira. Bueno, ahí tiene usted. Vamos, ¿cómo anda la osteoporosis, Alejandro? ¿Bien? Nada, bien, ¿no? Bien. Artritis, nada, no le traquea nada, ¿no? Bueno, de vez en cuando las rodillas. De vez en cuando las rodillas, sí. De la rodilla. Sí, ataca la rodilla, sí. El otro día yo le estaba huyendo al dolor y me dio dolor de la rodilla y entonces me dejé alcanzar por el dolor. Así que ahí tiene. Bueno. Nacho corrió y corrió hasta que dijo ya alcance. Ya, no me joda, ya agárreme. Bueno, vamos con una breve pausa y ya regresamos con más de la salud aquí en el Informante. La violencia es una. Cuando hay un ejercicio asimétrico de poder y este poder justamente no leyes, ¿por qué? Y pongo el ejemplo muy claro, ¿por qué las mujeres necesitamos una ley para que no nos maten? Posicionarme desde otro lado. Por ejemplo, en actitudes violentas que tenemos, que sufrimos los docentes, trabajadores o quien sea. Entonces, acá tenemos el conflicto. Por un lado, el enjuiciamiento religioso o moral, si se quiere, o para que nos maten y el que nos mató vaya preso. Por ejemplo, si nos llega a matar, que vaya preso. De otras personas podemos posicionarnos y decir, sí, son actitudes violentas. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí escuchando, por estar pendiente del universo del Marcast y de este espejismo, por todo el apoyo. Recuerde, si le gustó, como dice un amigo, dale like y comparte, ¿no? Dale su like y lo comparte por ahí. Seguimos aquí hablando de salud y ahora pues yo les voy a hablar de algo que sabemos que sufrimos aquí en el equipo de trabajo, ¿verdad? Porque se nota en cachetes, se nota en la ansiedad, se nota. Entonces vamos, como aquí nos gusta afrontar las cosas y asumirlas con responsabilidad, entonces vamos a tratar este tema de frente siempre y cuando encuentre la nota, porque no la encuentro. Ay. Sí, ya, bueno. Bueno, entonces, pero vamos a tomarlo así, el toro por los cuernos. Alejandro, ¿qué es lo que te pasa con la alimentación? ¿Qué no has podido controlar de tu alimentación? ¿Qué es lo que pasa? En este momento hay dos factores por los cuales, en mi caso, aumenta la ansiedad de comer. Sí. El primero es evidentemente por el ejercicio, porque pues al generar más energía en mi cuerpo, pues digamos que genera esa sensación de comer más. Claro, eso es lo que pasa se come más, sí señor. Sí. Exacto. Y la segunda va también asociado a temas de estrés, que pues digamos que ya es como estrés y ansiedad, entonces tengo que estar comiendo algo, ya sea maní, procuro comer cosas maní y no comer como, por ejemplo, cosas en cantidad. Y pues obviamente yo ahí al tema de tener algún, no sé, engorde, podríamos decirlo. Claro, pero ojo porque... El caso que los elefantes comen maní. Sí. Y vea cómo andan los elefantes. Leonardo sí no tiene esos problemas, ¿no? Alimenticios, ¿no? No, yo estoy... Tranquilo. 1A. 1A, yo controlo mis esfínteres. No, hombre, no estamos hablando. No, es un dicho que yo tengo, o sea, yo controlo eso. Claro, no hablamos de lo que sale, hablamos de lo que entra. Sí, no, bueno, en fin, dejemos porque bueno, hablemos de los... El mío yo soy de Colombia, entonces es un dicho. O sea, que yo controlo todo eso. Bueno, muy bien, lo felicito, está muy bien. Bueno, resulta que a pesar de que hay mucha gente que lo controla, se estima que entre el 1 y el 5% de la población mundial sufre de trastorno alimentario y que pocas personas saben que este trastorno existe. Mire, por ejemplo, Alejandro es consciente, pero hay otras personas entre el 1 y el 5% que no son conscientes de eso. ¿Cómo lo ve?
Ahí lo O sea, tienen. no saben No que saben. tienen el trastorno de... No saben que tienen el trastorno, pero que está. Es como cuando uno tiene novia y la niega, pero está, ¿no? Ese es el. Si tienes novia, no, pero no sabe que sí tiene. Pero sabe que sí está, bueno. Me Bueno, hizo acordar a un paseo que hizo un amigo mío donde me bueno, sí. bueno, resulta que conocido como el trastorno de ingesta restrictiva de alimentos por evitación, también trastorno de alimentos de alimentación selectiva o síndrome de comedor selectivo, o AFRIT por su abreviatura en inglés. Qué cojones, cantidad de... Bueno, la condición es una forma extrema de alimentación restrictiva que, si no se controla, puede tener un impacto severo en la vida y en la salud de las personas. A pesar de lo grave que es este desorden, todavía se sabe muy poco sobre su causa, sabemos muy poco de esto, lo que dificulta el desarrollo de tratamientos efectivos. Pero el primer estudio de gemelos que se realizó por parte del Dr. Afrit hizo que se revelaran factores genéticos que juegan un papel importante en su desarrollo. Es decir, hay personas que están genéticamente predispuestas a tener ese tipo de trastornos, por aquello de que no en todos los seres humanos funciona igualmente el metabolismo, ¿no? Pero en comparación con personas con otros trastornos alimenticios como la anorexia nerviosa, la restricción de alimentos no está impulsada por la insatisfacción corporal o el deseo de perder peso, no señor. En cambio, las personas pueden restringir los alimentos que comen debido a la aversión sensorial a ciertos sabores. Por ejemplo, hay personas que todo lo que sepa o se parezca a una lechuga no lo pasan porque no les gusta la sensación de la lechuga en la boca, ¿no? No sé si les haya pasado eso con algún alimento, por ejemplo... A mí me pasa con algo que... sí, así yo, a mí también. A mí me pasa con un alimento que es muy bueno, pero a mí no me gusta el sabor ni cuando se mastica, como se siente en mi boca, que es la cebolla. La cebolla, sí. Por eso yo siempre digo, es otro chiste, que yo digo, no, la cebolla es mala. Todo es mala, porque hace llorar a la gente cuando la pica, entonces. Pero sí, la cebolla no la tengo para pasar. Entonces vamos entendiendo que el trastorno alimenticio no tiene que ver con cosas más profundas a nivel psicológico, como por ejemplo si no tiene que ver la anorexia, sino con estos asuntos que son sensoriales, ¿no? Que inclusive puede ser que uno nunca haya probado un alimento, pero simplemente el tacto que le da, pues ya no le guste, ¿no? A mí me pasaba la textura, me pasaba por ejemplo con la alcachofa, ¿no? Entonces... porque no me gustaba, pero cuando la probé ya me gustó. Pero bueno, se sabe que otros trastornos alimenticios están influenciados por la genética de una persona. Por lo tanto, es muy probable que los factores genéticos también puedan explicar en parte por qué algunas personas desarrollan estos síntomas o este tipo de trastorno y otras no. Claro, es decir, es muy singular, ¿no? Para estimar la heredabilidad de cualquier característica se puede utilizar el método de gemelos. Es decir, que agarran dos personas que son gemelas y las someten a estas pruebas, ¿no? Esto aprovecha el hecho de que los gemelos idénticos comparten todos sus genes, mientras que los gemelos no idénticos en promedio comparten el 50% de los genes que los diferencian. Entonces, a partir de este punto, científicamente, los hace plausibles para poder determinar y medir qué es lo que pasa con el trastorno de alimentos, para saber si es un asunto que puede llegar a ser genético o ya viene sobre experiencias aprendidas, ¿no? Luego de diferentes estudios se compara la similitud de ciertas características entre los gemelos idénticos y su similitud entre los gemelos no idénticos y el grado de rechazo o no a determinados alimentos. Bueno, luego de muchos estudios que se han aplicado en este sentido de la heredabilidad y del gusto o rechazar alimentos, un 70 y un 85% se explica por las diferencias en sus genes, mientras que el 15% tiene que ver con experiencias aprendidas, ¿no? Como que si algo pasó con el alimento, a partir de ese momento le tienen algún tipo de restricción, o por ejemplo también hay gente que simplemente por el aroma ya rechaza el alimento. Ahora, hay experimentos porque el problema de estas aversiones a los alimentos
tiene que ver también, por ejemplo, con el adecuado desarrollo del crecimiento humano. En donde más se presenta este tipo de estudio o este tipo de aversión a los alimentos es en las tempranas edades, en los niños. Es decir, lo típico, ¿no? Al niño no le gusta comer verduras. Y yo me acuerdo... La infancia. Sí, que cuando uno era pequeño le decían o se come todo o se come 2 platos, ¿no? Ese era se le dan 2 tazas. Exacto. Y uno no se paraba del comedor hasta que se comía todo. A mí me pasaba con los pimentones. Hoy en día como pimentón o morrón, como le quieran decir, lo hago con gusto. Pero en un momento dado a mí no me pasaban. Pero yo me lo tenía que comer de todo, si no nadie se levantaba de la mesa, ¿no? Hoy en día los padres son como más, no sé, ¿cómo se puede decir? Tolerantes, para no decirles estúpidos. Ay, no quiero verdura el niño, bueno, no coma verdura, no sé qué, no importa. Y resulta que le están haciendo un daño. Pero entonces, para evitar que eso se convierta en un trastorno alimenticio y procurar que los niños se alimenten bien y haya un adecuado crecimiento, se están inventando algunas técnicas, como por ejemplo pintar las verduras con colores divertidos, o hay inclusive verduras hechas con colores divertidos y con sabores divertidos para que el niño se coma la verdura. Pues a mí, yo creo que lo de los colores vaya y venga, pero ya que si a uno le dan un coliflor que no sabe a coliflor sino a chocolate, están haciendo como lo mismo. Yo creo, desde mi humilde posición, que lo que uno tiene que hacer es aprender a comer coliflor. ¿Sí me explico? No sé qué opinan ustedes, ¿no? Sí, es que lo que pasa es eso. Desde la niñez, desde que somos niños, o sea, obviamente nuestros padres nos van a alimentar como ellos se alimentan, como se han alimentado toda su vida. Entonces, si los padres se han alimentado toda su vida mal, así mismo van a alimentar a su hijo. Y por eso le van a dejar que no coma las verduritas, pero dulce, claro, quiero un dulcecito, una chocolatinita, quiero un chocorramo, quiero un bomboncito, unas papitas. Entonces, eso sí, ellos sí le van a comer y al niño le va a gustar eso. ¡Claro! ¿Por qué? No nos digamos mentiras, hasta el adulto, hasta nosotros. ¿Por qué? Porque le dan placer a su lengua, a su gusto, y no al organismo, al cuerpo, que es el que necesita nutrirse bien. Bueno, miren, les cuento esta vez, ustedes qué opinan. Cerca aquí hay un almacén de grandes superficies, en donde tiene una cafetería. Este almacén tiene un asunto de venta de comida, hamburguesas y pizzas, y también venden platos a la carta, bueno. Y resulta que este sitio tiene una maquinita de esas de helados automática, ¿no? En donde la persona compra por una determinada cantidad de dinero el cocurucho, el barquillo, y puede llenar ese cocurucho cuantas veces quiera del helado que expide la máquina. Entonces hay que ver, en estas épocas de verano, yo me he sentado varias veces por ahí a observar. Hay que ver las bandadas de niños, estoy hablando de niños, 9, 14 niños, 6, 7, entre 7 y 14 niños puede ser fácilmente, sentados en una mesa de este sitio, que repetidamente se paran de la mesa y van y llenan el cocurucho de helado y se sientan y comen, y van y lo llenan y se sientan y comen. Por Dios, eso es diabetes al piso. Y también los refrescos, cuantos quieran llenarlos, lo pueden hacer. Digo yo, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, y los padres felices de dejar el muchachito allá sentado a que se embadurne de helado. Pues claro, llega el muchacho a la casa y no va a querer comer nada, ¿no? Ya está lleno de helado y el azúcar, mejor dicho, eso es terrible, ¿no? Mucho menos va a querer comer verdura. Mucho menos va a querer verdura. Sabe muy feo. Eso sabe muy feo. Yo prefiero un heladito, más heladito, un dulcecito. Ahí tiene usted, Ahí ahí tiene usted el problema de los desórdenes alimenticios. Bueno, vamos con una pausa y venimos con toda la información tecnológica, porque Alejandro está que se habla ya con toda la tecnología. Ya regresamos. ¿A qué habla el pobre? ¿Se han preguntado qué tan lejos hemos llegado con la creación de una inteligencia artificial?
Parece ciencia ficción el decir que esta tecnología con el tiempo, por un lado, está la ley de mercados digitales. Una de las aplicaciones más famosas entre los jóvenes, TikTok, se encuentra en la mira. De otro lado, la ley de servicios digitales limita la influencia de las plataformas digitales. Pero además, la plataforma líder en seguridad online y bienestar digital Custodio ha realizado un informe en el cual detalla que el consumo digital es... Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Regresamos aquí en El Informante, donde traemos todas las mejores noticias tecnológicas, lo que está pasando en el mundo de la tecnología, los misterios, los secretos, las notas tecnológicas. Adelante, queridísimo Alejandro, ¿qué está pasando con Google y sus aplicaciones? Bueno, en este caso, el gigante de Google precisamente está trabajando en una nueva aplicación llamada Lens. Esto con el objetivo precisamente de competir contra nuevas plataformas que están utilizando otro tipo de formatos, en este caso precisamente para competir directamente con la plataforma de TikTok. Pues Google tiene precisamente un área enfocada en los proyectos innovadores y pues precisamente de vanguardia tecnológica, y esta área se llama el área 120. Precisamente en esta área, en este laboratorio digital, se han creado proyectos como Google News, Google Cardboard, y en la actualidad se está trabajando precisamente en la incorporación de ideas dentro de la compañía para competir contra las redes sociales. Durante precisamente el último año, Google despidió más de 6% de sus empleados en todo el mundo, por lo que algunos planes y proyectos que estaban pues a cargo precisamente de estos ex empleados fueron cancelados precisamente por la compañía. Sin embargo, debido a la popularidad que pues está teniendo en este caso las redes sociales con formatos de modalidad vertical, como es el ejemplo de TikTok e Instagram, pues Google aprobó alguna de las ideas que tiene como objetivo, y es el recuperar el tráfico de usuarios, según pues lo informó precisamente el portal de tecnología y negocios empresarial TechTrust. Por esa razón precisamente compró silenciosamente una aplicación que se llama Lens durante el año pasado, en la cual pues una persona puede guardar y buscar los lugares que le llamaron la atención y verlos en otras plataformas. Aplica precisamente para hoteles, restaurantes, sitios turísticos, bares y pues muchas cosas más. El vicepresidente de Google Senior, que se llama Prabhakar Raghavan, explicó en nuestros estudios algo así como casi el 40% de los jóvenes, cuando buscan un lugar para almorzar, no van a Google Maps, sino van, por ejemplo, a plataformas de TikTok o Instagram. Y es cierto, no sé si algunos de ustedes, cuando ustedes, por ejemplo, están navegando en TikTok, están viendo los videos, algunas tendencias, siempre aparece algún video de alguna persona que está recomendando algún restaurante con respecto a algunas comidas, o precisamente algunos lugares, como lo decía anteriormente, en este caso hoteles, o incluso como para visitar, como pasatiempo, como el hecho de ir con amigos, todo este tipo de cosas, precisamente aparece ahí. Tal cual, Alejo, tal cual, eso pasa tal cual así como usted está diciendo. Y lo viví el fin de semana pasado, que estaba acampando en Suezca. Cuando ya veníamos de camino a Bogotá, digo, no, pues vamos a almorzar en Sopó, rico almorzar en Sopó. Entonces, ¿qué pasó? En el carro donde yo venía, mis amigos, la chica empezó a buscar, yo dije, imagínense, yo hubiera buscado en Google, ¿sí o no? O en algún otro lado. La chica empezó a buscar a la antigua, ¿no? Ella empezó a buscar en TikTok. Y eso que no es que diga, pero es que Leo 33, por ahí la chica tenía 20 años. No, tenía, creo que es mayor que yo, creo que tiene 35 años. Pero ella empezó a buscar en ¿Cómo se llama ella? Bueno, un saludo para... No, Laurita, se llama Laurita. Un saludo para Laurita. Sí, que nos empezó a seguir. Muy bien. Empezó a seguir en Matscast. Empezamos a hablar de dónde trabajaba, bueno, toda la cuestión. Un saludo para Laurita, si ve este informante. Entonces, el TikTok botaba eso.
Ay, no, le recomiendo este restaurante en Sopó, no sé qué, aunque una cosa, listo, por el TikTok lo encontramos, llegamos al restaurante, falsa publicidad. Porque decía que tenía un menú del día de 15.000 pesos, un menú del día. Entonces nos llegaron y nos dijeron, no, pues sí, pero es que hoy el menú, después vamos a armar uno que no había, supuestamente que no había. Entonces que nos iban a armar un menú del día de 20.000 pesos. Entonces, obvio, íbamos hartos. Entonces usted sabe que cuando van hartos, democracia la mayoría. Y la mayoría dijo, no, busquemos a otro lado, no sé qué. Entonces nos fuimos de ahí y ya encontramos un restaurante. Esto estaba más chévere, donde sí tenían un menú del día, pero vean que sí, así tal cual está pasando. Cualquier cosa, un restaurante, no sé, una discoteca, un centro de juegos, no sé, cualquier cosa. TikTok, a ver quién está recomendando qué y en dónde, tal cual está pasando. Precisamente porque uno tenía la costumbre de ingresar directamente a Google, buscar como restaurantes o bares en este caso, pero pues también uno no sabía la calidad de comida o digamos si era o era recomendada, porque pues a pesar que tienen digamos que la calificación dentro de Google, las estrellas, desafortunadamente pues cuando uno llega al sitio pues como lo decimos coloquialmente, se desinfla en el momento de llegar al lugar, que fue lo que le pasó a Alejo. Entonces por eso TikTok, digamos, o Instagram, se ve mucho este tema de videos que pues hay personas que están recomendando lugares porque les pareció muy bueno y la comida, digamos que en cierta forma, también, así como nosotros decimos que nos gusta bueno, bonito y barato. Entonces, siempre usamos este tipo de... Exacto, las 3B. Y por eso es que Google está trabajando precisamente en esta aplicación en Leads para hacerle frente a estas plataformas y, como lo decía, aumentar su tráfico de usuarios. Bueno, buenísima. Ojalá, vamos a ver qué pasa. Bueno, ellos son gigantes hace rato, ¿no? Entonces no creo que les preocupe mucho el tema. Creo que lo solucionarán mientras haya rebaño, pues lo solucionarán, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos en tecnología, querido Alejandro Garzón? Bueno, hay un temita que está circulando ahí con respecto a un globo proveniente de Pekín que estuvo en Estados Unidos. Antes de continuar con la noticia, un saludito a Álvaro que nos está viendo ahí. Hola Álvaro, saludos. Saludos Álvaro. Grande abrazo para ti. Bueno, el pasado 31 de enero en el estado de Montana se detectó un globo espía chino flotando en el cielo del territorio estadounidense, hecho que sucedió días antes de una visita a China por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Según expertos mencionan que esta podría ser una clara señal de que pues, el gobierno de Pekín amenaza la seguridad del territorio americano, aunque las capacidades de este globo no son claras. Lo que sí es claro es que el gobierno chino reconoció el pasado viernes que el globo era de su propiedad. Sin embargo, el gobierno chino ratificó que se trataba de una aeronave civil que era utilizada para la investigación meteorológica y que se desvió de su ruta debido al mal tiempo. Sí, ¿cómo no? Pero después, sí puede ser, pero no es que, digo que no es que se haya enviado, sino hasta más adelante. Pero según el analista He Jianming, dice, vea lo que dice este analista. Probablemente Pekín esté tratando de enviarle una señal a Washington. Si bien queremos mejorar nuestros lazos, también estamos siempre listos para una competencia sostenida, utilizando cualquier medio necesario sin inflamar severamente las tensiones. No, solo poquito. Bueno, recordemos que este tipo de globo fue utilizado por el ejército japonés para lanzar bombas incendiarias en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y también por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Por lo que este hecho ha dejado a muchos con la interrogante de por qué Pekín querría utilizar este tipo de herramientas poco sofisticadas cuando su nivel tecnológico de vigilancia es muchísimo más avanzado. De hecho, Benjamin Ho, coordinador del programa de China en la Escuela de Estudios Internacionales Rajatam de Singapur,
mencionaba que el arsenal tecnológico con el que cuenta Pekín es mucho más sofisticado que pues, en otros países, anexando que cuenta con otros medios para espiar la infraestructura estadounidense o cualquier información que quisieran obtener. El globo era para enviar una señal a los estadounidenses y también para ver cómo reaccionaban ante este hecho. Los están probando. Era lo que yo decía aquí. Incluso Arthur Holland Mitchell, que es del Consejo Carnegie para la Ética en Asuntos Internacionales, comentó que probablemente ese era su objetivo principal, que los descubrieran, enviando un mensaje a Estados Unidos de la capacidad tecnológica con la que cuentan ellos, o sea, con la que cuenta China, para meterse, para penetrar el espacio aéreo norteamericano. Ahí yo digo que va más por ahí. Ellos dijeron, bueno, vamos a mandar esto, que nos descubran, a ver qué hacen. Obviamente porque donde hubiesen querido hacer algo, no se hubieran dejado pillar, obviamente. Entonces, eso yo creo que es premeditado. La cosa es rara, ¿no? Es como cuando usted llama a su ex para preguntarle por cualquier cosa y resulta que es otra cosa. Pongámoslo en términos del globo. Sí. O cuando se dejan pillar. Cuando se dejan pillar, correcto. Exacto, cuando su ex se deja pillar. O sea, ellas quieren que las pillen, ¿se van a entender? Sí, o claro. Si no las pillaría porque son más vivas. Es verdad. Es verdad. Bueno, ahora la preocupación también es debido a que este tipo de globos pueden equiparse con tecnología moderna como cámaras espías y sensores de radar, y su uso para vigilancia tiene algunas ventajas, la principal de las cuales es que son menos costosos y más fáciles de usar que los drones o los satélites. Además, gracias a que no son veloces, monitorean el área del objetivo mucho más detalladamente y por un periodo más largo, a diferencia de un satélite o un dron. Bueno, ahí tiene usted. Volvimos a los globos. Sí, señor. Digamos que en reportes del general de brigada de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, el globo se movía hacia el este, sobre el centro de Estados Unidos continental, a una altitud de 18.2 kilómetros, lo que no representaba una amenaza militar o física para las personas en el terreno. Sin embargo, tampoco se le derribó debido a los peligros de la caída de los restos, pero sí se alertó a los aviones de combate de Estados Unidos. Bueno, lo bueno es que se lo pueden bajar con una cauchera, ¿no? Con una cerbatana. No necesariamente tienen que usar un misil, sino... Y el globo cuando caiga dice, ¡ah, tópela! ¡A tópela! Bueno, seguimos con más noticias de tecnología, querido Alejandro. ¿Qué es lo que está pasando con Facebook y Bruselas, maestro? Uf. Qué enredo. Bueno, es otro novio. Este tema, precisamente con este no tema. Quiere pagar, no quiere pagar. No quiere pagar. Sí, señor. No quiere pagar. Una investigación de privacidad de datos ante las crecientes quejas que se han presentado contra Irlanda, debido a su tolerancia con las tecnologías presentes en el territorio. Pues Bruselas, en este caso, es quien tomará las riendas de la investigación y del mismo modo hacer el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el cual pues entró en vigor desde el año 2018. Es que este reglamento con el cual la Unión Europea impuso multas con el objetivo de recaudar hasta el 4% de la facturación anual global para las empresas que evadan este cumplimiento. Mismas multas que hasta el momento no han llegado, por lo que Bruselas se pondrá al frente de este asunto. Pues el reglamento que estaba en manos de los gobiernos nacionales les permitía tomar la decisión de con qué intensidad realizar investigaciones de violación de privacidad que claramente afectaban a la ciudadanía de todo el continente. Debido a esto, le surgieron sospechas a Bruselas de que algunos gobiernos no están siendo efectivos en el cumplimiento de esta labor con el propósito de beneficiar a algunas empresas, algunas. No sabemos qué Facebook que se encuentran en Irlanda por cuestiones fiscales. Sí, señor. La investigación iniciada por Bruselas pues también es a causa de protestas por la mala gestión de la agencia irlandesa,
la cual pues ha tardado más o menos unos 5 años en decir que la vía en la que Facebook e Instagram guardan información sin el consentimiento de sus usuarios para hacer publicidad personalizada es ilegal. Incluso Facebook, Nacho que nombraba a Facebookcito. Incluso Facebook fue denunciado el mismo día que dio inicio el reglamento por parte de la Comisión de Protección de Datos, que es la DPC de Irlanda, en la cual multó a la compañía con 265 millones de euros. Ay. 200. Imagínate yo acá en el bolsillito con 265 millones de euros. No, Bendito sea. con 265 euros ya sería suficiente hoy. Pues sí, pero no, con 265 millones yo me jubilo. No, pues Seguro. imagínate, te vas a hacer globos a China. Vas a hacer globos allá, pero para meter a China, vamos allá para ver. Bueno, esto fue por la filtración de datos de más de 533 millones de usuarios entre los años 2018 y 2019. ¿Qué cojones, hombre? Aunque, Porque hay que tener imagínense, cojones para esto. Bueno, en fin. 2018-2019, es bien, filtrando Sí. información, datos de todos nosotros. Bueno, no de nosotros, de gente En fin. con poder. Y Sí. con poder, claro. Bueno, que los de nosotros los miraron y dijeron, uy, no. Aunque meses anteriores ya había recibido una multa también de 405 millones de euros por la falta de protección de estos perfiles de menores de edad en Instagram, y la más reciente también por... Pero qué cantidad de plata, sí. Todas esas multas y siguen, mejor dicho, siguen así. Verá, esta otra, la más reciente, por 400 millones de euros, tras ofrecer una nueva política de privacidad a los usuarios que introdujo un apartado en el que obligaba a aceptar aspectos como la publicidad dirigida. Imagínense, en 265, luego fueron 405, 400, 805. 1000 y tanto, hermano, ya. 1070 millones de euros. En total. Uy, no. Y no paga. Y no paga. No Imagínense, paga. si con 265 millones me jubilo, no, pues con 1075. Nos jubilamos todos. Nos jubilamos todos. Por otro lado, Leonardo Cervera, director supervisor... Lindo nombre. Sí, sí. Qué lindo nombre. Sí, el Leonardo sí. Leonardo Cervera, director del Supervisor Europeo de Protección de Datos, se vio obligado a intervenir en la resolución contra Facebook debido a que varias agencias nacionales mostraron inconformidad ante el borrador del cobro que se implementaría a Meta por el hecho de incumplir con la regulación comunitaria durante 5 años seguidos. Según el joven abogado austriaco Max Exschermen, los planes de la agencia irlandesa eran imponer una multa entre 28 y 36 millones de euros a Meta. Es menos del 10% de lo establecido. Finalmente el supervisor europeo, ratificando que la denuncia no sería impuesta por él o por el Centro Europeo de Derechos Digitales, pero que la sanción iría a parar a Irlanda, el estado en el que se ha puesto de parte, el estado que se ha puesto de parte de Meta, y ha retrasado la ejecución durante más de 4 años de estas multas. Este caso será probablemente recurrido por Meta, lo que supondría más costes para la comisión. Ahí tiene usted. Refugiados en Irlanda, que yo no pago, que pago más tarde. Están ayudando. Sí. Los que están ayudando a que no paguen. Es que con que le esté pasando a la mitad de lo que tiene que pagar a la gente, pues ya, en fin. Imagínese, 1070 le dice, bueno, yo le doy 500 millones de euros. Ahí tiene usted, en fin. No, chocolate. Bueno, sin embargo, Meta se ha pronunciado al respecto, alegando que recurrirá ante los tribunales de la decisión que han tomado ante ellos. De hecho, ellos dicen, creemos firmemente que nuestro enfoque respeta pues precisamente la protección de datos, por lo que estamos decepcionados por estas decisiones y tenemos la intención de recurrir tanto al fondo de las cesantías como las multas. Y según Meta, porque la resolución mencionaba ilegal la base jurídica de los anuncios personalizados de Facebook e Instagram, más no los anuncios en sí.
Por último, ahora se deberá ver la agilidad en la investigación y la aplicación y estará claro dónde la Comisión Europea necesita tomar medidas contra los Estados miembros que no aplican precisamente este reglamento. Ay, pobrecito Escalajo, pobrecito Meta y Facebook. Qué pechar, pobrecitos. Bueno, ahí tiene usted. Y mientras tanto en Irán, bueno, y mientras tanto en Birmania, bueno, y mientras tanto en Siria el terremoto, y bueno. Ahí tiene usted, ahí tiene. Es que este mundo, los seres humanos somos una, pero de elefante, ¿oyó? Bueno. Seguimos acá, vamos con una pausa, ya venimos con más, vamos a ya ponernos más alegres, vamos con entretenimiento y deportes, ya venimos. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí en Medicina y Veneno es que vamos a reflejar un poquito de lo que pasa en la cultura popular a través de la expresión de la palabra, ¿no? Pero ¿qué fue primero, el héroe o el mal? La justificación de las acciones que va a tener un héroe en cualquier historia está sujeta a la maldad como tal. La serie como tal mostraba una crudeza, una realidad en un mundo de fantasía. Esa maquillada que le pegan a los héroes de Marvel y la forma como lo presentan, pues por eso tienen que triunfar, obviamente. Sí. Conéctate con todas las recomendaciones del mundo cinematográfico. 5 recomendados semanales del cine y de plataformas de streaming que sin duda te darán un fin de semana con bastante entretenimiento. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Bueno, muy bien, pues llegó la hora cuchi cuchi, llegó la hora de ver aquí el entretenimiento. Llegó la hora de ver también el deporte, pero vamos primero con el entretenimiento, los 5 recomendados que trae el señor Garzón para que nos divirtamos este fin de semana con mucho saborzón. Adelante, Alejandro. Bueno, así es, Nacho, traigo recomendaciones para este fin de semana para que tengan efectivamente un fin de semana entretenido, pero yo pensé que Ale iba a decir de una vez, así que si te gustó dale like, y yo, ¿cómo así ya va a acabar? Sí, ya, yo también dije, uy, este hizo los 5 recomendados Flash. ¿Flash? Sí. Bueno, antes de las recomendaciones en cuestión de plataformas, tengo 2 noticias como siempre, y la primera es por el lado de James Gunn, director, guionista y productor de cine, que pues publicó en sus redes sociales, o más que todo en Twitter directamente, una encuesta en la que pide a sus seguidores que deciden si su nuevo Superman llevará la ropa interior por fuera o por dentro como aparecía en los cómics. Recuerdan que hace poquito sacó Henry Cavill como ya no interpretará el papel, entonces estamos en la espera de quién va a interpretar ahora el papel del hombre de acero. Le van a meter los calzoncillos, ahora van a ser por dentro, no. No, pero es que en los cómics siempre tienen los calzoncillos por fuera, pero por ejemplo en las últimas películas ya no los trajes que ha tenido Superman no es así. Ni Batman tampoco, es que ya eso ya es por dentro, eso ya no es por fuera, hermano. Eso no aguanta. Entonces, que ahora sean boxers, ya no calzoncillos, porque se están cambiando. Sí, no, yo creo que esas pendejadas con las que sale Warner están destinados al fracaso. En fin, bueno. Bueno, la otra noticia, esta sí es un poco mala en cuestión de plataformas, y es porque Netflix anuncia que una de sus estrategias para evitar pues el uso de cuentas compartidas es que implementará que pues los titulares de la cuenta tendrán que iniciar sesión una vez al mes en los dispositivos que tienen registrado pues en su Wi-Fi doméstico, precisamente porque si no lo hacen la cuenta será bloqueada. Recordemos que hace poco Netflix ha
Dicho, se ha dicho y se ha desmentido en algunas cosas con respecto de las cuentas compartidas, pero de hecho ya va a empezar a trabajar en algunos países, precisamente en Chile, si no estoy mal, que ya va a implementar el hecho de las cuentas compartidas, que solamente se van a poder utilizar dentro de una vivienda, pues el Wi-Fi doméstico. Afortunadamente, pues en países como acá en Colombia, no se implementará eso. Entonces, pues esperar a ver qué decisión toman más con respecto a este tema. Oiga, Alejo, y entonces, si, no le van a cobrar ni nada ya, pero si alguien de los que a los que se les está compartiendo la cuenta no entra por lo menos una vez al mes, ¿esa queda cancelada o qué? La cuenta como tal queda cancelada. Pero qué bobos, ¿no? Que en lugar de agarrar y decir, bueno, si usted quiere compartir su cuenta, compártala, pero entonces nos paga tanto. O sea, qué bobos. Exacto. Claro. Es una bobada. Es que así va a ser, ¿no? Y van a cobrar que por cada compartida de cuenta y toda la cosa. Sí, pero eso deberían inventarse, pero no, es que no les da la cabeza, hombre. Por eso van a cerrar, porque es que no les da la cabeza. En fin, bueno, ahora sí, vámonos con los recomendados en plataformas y arrancamos precisamente con la plataforma de Disney Plus, sí, donde llega una película. Puro terror producen ahora en Disney, de los malas que son las cosas. No va a decir nada de terror, vean, no va a decir nada de terror. No, pero digo terror de lo malo que son las producciones de Disney ahora. Bueno, hágale, a ver. No va a decir nada de terror. Bueno, llega esta semana una película de la plataforma de Disney y es la de Wakanda. Wakanda Forever llega a la plataforma. Por eso, es una historia de terror eso. Más mala que... Es que terror, eso es de princesas. No, por eso, pero es tan mala que da miedo. No, eso es de princesas, no hay nada de terror ahí. Qué tristeza. Disney metió mucho las manos en esta película y dañó totalmente la historia. En cuestión de series, dentro de la plataforma, llega la temporada 2 de Harvey Boys. También llegan nuevos episodios de Amphibia y llega pues la final de temporada de La Leyenda del Tesoro al filo de la historia. ¿Cuál es de Harvey Boys? Pues la verdad he visto como los trailers, pero que yo haya visto la serie y el trailer no sé, bueno. ¿En Disney? No sé, bueno. ¿En Disney? Sí. Bueno. ¿Harvey Boys? Ni idea. Ve tú a saber. Bueno, nos vamos para un poco forma de HBO. Suena medio afluido eso, Harvey Boys. Medio algo así. Sí. Bueno. HBO, dispáreme. Llega un documental que se llama Todo lo que respira. Pues ahí visto el trailer y es como más interesante. Me quedé con fauna, ese tipo de cosas. Entonces, ¿No es un documental sobre exnovias? No, afortunadamente no, por eso. Exnovias y conquistas. O sobre Maradona, ¿no? Que yo tenía un amigo que decía que le tiraba todo lo que respiraba. Uy, yo también, yo tengo un amigo así. Sí. Tengo un amigo. No, es que no puedo decir la característica porque saben quién es. Y compañero de trabajo, además. Todo lo que respira. Todo lo que se mueva. No. Venga, ya que la estamos regando, reguémosla bien. Y además le gustan las motos también. Y si todo lo que respira va en moto, mejor. Y es que HBO, solo todo lo que respira no estrena nada más, no, hombre. No, esta semana HBO solamente estrena este documental en la plataforma. Vámonos con la plataforma de Paramount Plus, donde llega un estreno y es la película de At Midnight. Entonces, esta la van a poder ver ahí. Está, creo que a partir de mañana viernes ya está ahí disponible para que la vean. ¿Listo? Paramount Plus. Nos vamos para la plataforma de Disney, de Star Plus, donde llegan películas como Llámame por tu nombre, Dirty 30, Sector 9, La Generación Echo y El Poder del Talismán. Es en cuestión de películas. Oiga, Sector 9 es de terror. Es la de los extraterrestres. Es que me confunde porque es que hay una de muñecos y una de terror que tiene un nombre muy parecido. Entonces no. Que tiene nombre de película de terror, Sector 9. O sabes, sí. También hay una película de muñecos que se llama así.
Tiene nombre, lo que dijo Nacho, de algo extraterrestre. Pues hay una película surafricana que se llama Sector 9 que hizo eco hace mucho tiempo. Yo no sé, porque como en Star Plus dicen estreno y son películas de hace 10 años. Sí. Porque las estrenan ahí, o sea, ahí son nuevas. Ahí son nuevas, sí. Ahí son nuevas. Sí. Bueno, ¿qué más entonces tenemos, Alejo? Bueno, en cuestión de series dentro de la plataforma, llega la temporada 1 de Santo Maldito, temporada 1 de Más Salvaje, y temporada 1 también de Pequeña Diabla. Ahí ahora está. nos vamos. Yo quiero una de esas. Sí. Bueno, en la plataforma de Netflix llegan 2 estrenos. Por un lado, en cuestión de películas, llega una que se llama Tu Casa o La Mía. Y La en que cuestión quiera. Cualquiera de las dos. Quieran, pero vamos a ver en Netflix. cuestión de series, llega una que se llama Batalla de Amor. Otra vez otra comedia romántica. Es la segunda es la primera. Eso, ahí tiene. Ay, Dios mío. Bueno. Y ahora en cines llegan 3 películas. Bueno, 2 de estas yo sé que le va a gustar a Leo. Bueno, la primera, que es como especie de drama, que se llama Alice. Esta que sí es de terror, para Leo, se llama La Última Cosa que Mary Vio. Uy, esa se ve buena. Vi el tráiler y se ve muy buena porque es con la misma actriz de La Huérfana. Muy buena, se ve. No quiero ver qué tal, pero se ve buena. Exacto. Y esta yo sé que Leonardo no se la va a perder, pero por nada del mundo. Espera a ver si adivino, Alejo. ¿Qué es? ¿La Champion? ¿Qué? No sé qué es. Oh, no. Así como es. La Champion. Esa es. Ay, no me diga más. ¿Qué es? A ver, Alejo. Así como si vos acá en Colombia le pegó al perro. Le pegó al Porque perro. es la remasterización y adivina de qué película ha hecho. Te la digo en inglés. Titanic. No joda. Sí, señor. Sale hoy la remasterización de Titanic. No puede ser. Eso sí que es una historia. Ese sí que es una historia de terror. ¡Qué belleza! Vamos a ver si Jack sobrevive esta vez. ¡Vamos! No, por Dios. Bueno, y por último, pues. Donde yo la vea en 3D voy a llorar. Si la veo en 3D. Sí. No. Bueno, por último, no Comienza a tirarle la mano ahí a Michael para que no se ahogue. Agarrate, güey, puta, agarrate. ¿Cuál Michael? ¿A Jack? Esa vaina, Jack, dice la vaina así. Agarrate, Jack, agarrate. Cuando lo tiró la película. Bueno, no olviden ver, por último, no olviden ver nuestros 5 recomendados de la semana, que como siempre llegan con estrenos que no se los pueden perder. Recuerden que los pueden ver a través de nuestras páginas de Facebook, Mad Magazine, Mad Cats y por supuesto acá en nuestro canal de YouTube. Bueno, muy bien. Un poco mediocre los 5 recomendados, no hay mucho que ver. La verdad no fue más de cosas, no sé. Yo no estoy de acuerdo. Me gustaron. No, yo no veo mucha cosa por ahí. Hay que buscar algún enlatado viejo por ahí, volverlo a ver porque no Lo hay último mucho. que vio mal y me gusta, Titanic. La otra semana le traigo más de cositas de acción. Ahí está. Sí, no, pero tampoco están estrenando mucho. La tarea para buscarle algo de vikingos. Ahí está. Ahí está, hermano. Muy bien, excelente. Pero que no va a ser el lobo vikingo ese hediondo porque eso no. Oiga, no, malísima esa película. Uf, No, qué huesazo de película. horrible es eso. No. Ahora, No, entonces la próxima semana se va a estar mal. Ya. Lo que dijo Nacho hoy, yo lo voy a decir la próxima semana. Qué mediocre. bueno, vamos con una pequeña pausa. Venimos con toda la información deportiva. ¡Ya venimos! Y como vemos, Nacional lleva 3 puntos a Millonarios, 8 puntos para Nacional por 5 días. Y para hablar del fútbol internacional, otra vez, Leo nos va a contar qué le pasó otra vez a Diego por Rebelde. Muy bien, Leo, acá contento, siempre conectado con nuestros queridos oyentes. Dinamo de Zagreb 1 Chelsea, la primera sorpresa. Es que básicamente Djokovic, como encuentra en un tweet,
su renuncia donde va a jugar el encuentro de dobles. Roger no va a jugar en ningún partido individual, solo va a jugar el partido de dobles. Bueno, le arrancamos con resultados de partidos que se jugaron ayer, 22 de septiembre. Los invito a que se suscriban y a que compartan también lo que quieran, compartan con los que quieran, con las personas que quieran este hermoso programa que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y nosotros nos vemos en una próxima emisión, en un próximo episodio, capítulo. Chao, chao. Nuestra sección de Deporte Total con el doctor Deporte, sí señor, el señor Alejandro Sierra. Pues que Alejandro Sierra. Uy, no. No, me voy. Ahí sí ya estoy. ya tengo la cabeza ya. Con el señor Leonardo Sierra, que precisamente viste hoy amarillo pollito Selección Colombia, porque están pasando muchas cosas importantes. Adelante, señor doctor Deporte. ¿Cómo está la actualidad deportiva el día de hoy? No, esa entrada no me gusta, es que Alejandro, ¿cierto? No, pero ya déjela pasar, hermano. Antes me dijo Leonardo Garzón. No, para nada. No, antes no le dije Johanna, más bien. Uy, no, ahí sí. Ahí sí me quedo con la silla, no me digas ese nombre de torneo. No, el nombre no tiene la culpa. Uy. No, es que yo estaba pensando todavía. Estaba todavía pensando en el Titanic, ¿no? Sí. Titanic, es que como Rose no le hace espacio en ese testero de la cama para que se subieran los dos, ¿no? Lo dejó morir, lo dejó ahí botado. Bueno, así son las mujeres, hermano. Vea, desde tiempos inmemoriales, así son. Desde 1800. Solo piensan en ellas. Desde 1900, son así, sí. Mujer, y después Jack, nos vienen a salvar los botes. Y el pobre Jack ya congelaba hace cuánto tiempo el pedazo de hielo. Sí, y solo le despega las manos y cumpliré nuestra promesa. Y ya, chao, y se vaya. Y oiga, sí, ¿no? Si ya venían los botes, llévese el cadáver, hermano. Al menos denle un entierro honorable después de todo lo que hizo ese muchacho. Pero lo dejó allá botado en el mar. Sí. No, como un trozo y comida de pez. Bueno, hágale. Pero bueno. Ahora vamos con toda la información deportiva en este informante y empezamos a los puños como así. ¿A quién van a volver comida de pez? Hágale, a ver. A Joan. Bueno, vamos. Oiga, Nacho, usted me preguntaba que si el negrito cara de asesino había ganado. ¿Perdió cara de asesino? Perdió cara de asesino. Ahorita vi que perdió. En 3 minutos perdió cara de asesino. Bueno, ahí tiene usted. Por eso es mejor tener cara de angelito. Sí, yo siempre he hecho lo mismo cuando me miro al espejo. O de Alejito también. No, de Alejito es de Pompito. De Pompito, eso sí. Bueno, pero ahora vamos a los nuevos combates. Nuevos combates este sábado que viene, 11 de febrero. Adivine dónde va a ser. Las Vegas. No. Nos vamos para el otro lado del mundo, para el otro lado del charco, pero bien allá en Australia, en Perth, Australia. ¿Ah? Opa. En Perth, Australia, en el Rock Arena, van a hacer estos combates y el principal, esos también tienen cara de matones. Los dos, sí, tienen cara de poco amigos, de verdad. Makhachev versus Volkanovski. Aunque yo voy por Volkanovski, voy por el Calvito. Estás. Ah, no, sí, los calvos unidos jamás eran vencidos, sí, señor. Ahí ve, el gremio. Makhachev versus Volkanovski. Es la pelea estelar ahí en el Rock Arena en Perth, Australia, pero también tenemos otros combates que van. Rodríguez versus Imet. Es otro combate. Gana también Imet. Tenemos a Adela. ¿A quién? Imet gana. Imet, bueno. Aquí tenemos a Adela versus Brown. Oiga, Adela tiene el... Uy, mira, ya le torcieron la nariz. Pobre Adela, tiene la ñata chueca, ya vea.
pobre Vela, no, solo por eso voy por Brown. Brown le va a enderezar la nariz o se la acaba de torcer. Man, la tiene re chueca, yo la tengo chueca, pero ese man la tiene más chueca. Bueno, seguimos con Tafa versus... Uy, juepucha. Tafa versus Porter. Uy, no, ya me dieron miedo estos. Porter tiene más cara de... Es como Winnie Pooh. Oiga, y la de Winnie Pooh yo no me la vi. O sea, no ha salido, es el 16, ¿no? Esa sale la otra semana. Ay, yo dije, no me la vi. A mí ya me confirmaron que iba a tener una secuela esa película. ¿Cómo es que se llama esa primera película? Sí, Winnie Pooh, Sangre y Miel. Eso, ya, y la otra se llama Hemorragia de Miel. Bueno, seguimos con otro combate de Cute contra Melfield. Hemorragia. Bueno, ahí terminamos con Pedro versus Bukauskas. Uy, apellido estaba bacano, Bukauskas. Sí, está bueno. ¿A quién le debe a Bukauskas? Sí. Pero Pedro sí está normal, pero Bukauskas está bacano. Bukauskas se imprime, ¿no? Imprime respeto ahí. Sí, Uy. Bukauskas. Sí. Bueno, Pedro versus Bukauskas. Bueno, dejamos la NFL, no la UFC, es que se parece, ¿no? Ahí voy. La UFC y ahora nos vamos para la NFL. ¿Y para qué nos vamos a la NFL? Para que ustedes, los amantes, los que les encanta, los que por la sangre no tienen sangre, sino por las venas no tienen sangre, sino amantes del fútbol americano, sí. Que no sé cómo corre porque como no son redondos sino ovoides. No, desgarra, entonces, no corre sino desgarra. Desgarra las venas. Las venas de los brazos, así como Nacho. Sí. Para que no se pierdan este domingo, después de que Nacho vea Titanic, la recomendación de Alejo, después de Titanic, sí, hay que verse la final del Super Bowl. Después de ver Titanic, Nacho y todos los amantes del fútbol americano pueden verse la finalísima, el Super Bowl número 57, es el número 57 que se va a llevar a cabo este domingo 12 de febrero, 6:30 de la tarde, hora colombiana. Ahí ustedes cuadran sus horarios, por ejemplo a Nacho le toca 8:30 de la noche, no estoy mal. Allí donde él vive para ver. No, pero hay que verlo, sí. Hay que llenarse de testosterona. Sí. Para que vean esto. Philadelphia Eagles, las Águilas, contra Kansas City Chiefs, contra el querido amigo Mahomes. ¿Hay posibilidad de que Mahomes esté lesionado o no? No, es que el man está tocado, pero creo que va a jugar, es lo más probable que va a jugar. Por ejemplo, mañana no se pueden perder Deporte Total Pasión Mundial porque ahí va a haber una nota sobre la final, sobre el Super Bowl, por supuesto, y va a ser algo que a Alejo le va a gustar. Así no le gusta el fútbol americano. A Alejo le va a gustar. No, pero si Alejo disfruta ese programa de deportes todos los viernes, eso. Buena cara de felicidad. Sí. Alejo dice, uy. Bueno, vamos a ver qué pasa con este Super Bowl. ¿Usted a quién le va, Leo? Los Chiefs. Yo lo dije de la semana pasada, voy por las Águilas, por los Eagles. Sí, yo también voy por los Eagles. Porque modestia aparte yo adiviné la final, adiviné que iban a hacer Eagles Chiefs y pues ya en la final voy por las Águilas. ¿Qué pasa? Pues yo no sé de fútbol americano, pero vamos por los Eagles. Y bueno, y Nacho también. Sí, obviamente yo también. Voy también porque va en contra del querido amigo Mahomes. De hecho, si los Eagles ganan, me vuelvo hincha de los Eagles. Porque ya no estando Brady. Sí, porque estoy buscando equipo que ya sin Brady. No. ¿Está buscando equipo? Sí. Si quieren ganar la mecha. pero de fútbol americano. No, de fútbol americano, sí. Si ganan, me voy con los Eagles, sí. Listo. Vamos a ver, ¿Y si pierden, se va por los Chiefs? No, si se pierden, me quedo en la mediocridad de los vikingos y los Raiders todavía. Bueno, listo. Bueno, ahora de la NFL, para que no se pierdan esa finalísima del Super Bowl, nos vamos a la NBA. Vamos al mejor baloncesto del mundo, que a propósito también mañana en Deporte Total va a haber una muy buena nota sobre un récord que se rompió, querido amigo por ahí.
querido, un tal Lebron, con eso les digo todo. Vamos a ver mañana, para que estén atentos a ver qué pasó con este récord. Mientras tanto, bueno, hay buenas noticias para Alejo y hay buenas noticias para mí, nuestros equipos. Vamos a comenzar. Cleveland Cavaliers derrotó 113-85 a los Pistons en condición de local allí en Cleveland. Los Wizards hicieron lo propio, derrotando a los Hornets 118-104. Bueno, esto como que fue de locales en su mayoría. También los Heat, allí en Miami, superaron 116-111 a los Indiana Pacers. Y bueno, allí para Leo, los Toronto Raptors derrotaron 112-98 a los San Antonio Spurs. Alejo, ahí tiene, vea, 14 puntos de diferencia para la victoria de sus queridos dinosaurios. Yo creo que les pegaron su apretado porque por lo menos en los últimos 3 partidos han ganado. Eso es lo bueno. Y eso les ayudó también a subir posición. Pero yo creo que les pegaron su apretado. Y lo malo fue que los apretaron muy tarde, pero bueno, ahí vamos. No, pero vea que se han subido, ya van décimos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que iban como 13, 14? Pero vea, ya van décimos. No, señores, ellos iban si no estoy mal, ellos iban de 11. En el puesto 11. No, no han subido nada. Pero antes subieron un puesto nomás. Porque acuérdense que por el otro lado estaban los Lakers estaban en el puesto 12. Y por eso fue que dijimos que estaban uno abajo. Y ahorita con los partidos que les han ayudado, que han ganado, fue lo que les ayudó a subir una posición. Bueno, Alejo, pero no están tan lejos del 9º lugar, que lo tienen los Bulls de Chicago. Y por otro, si se siguen despertando como lo han hecho los últimos 3 partidos, pueden estar quitándole la 9ª posición a los Bulls. Vamos a ver, ojalá y alcancen para que puedan entrar en los playoffs. Vamos a ver que sigan en alza los Raptors, que no son de Toronto, son de Alejo. Los Alejo Raptors se llaman. Bueno, y seguimos con los Celtics. Los Celtics son los líderes de la conferencia oeste. Allí donde están los Raptors, que siguen ganando allí en Boston. Derrotaron 106-99 a los 76ers allí en Boston. Los Rockets en Houston sí perdieron en condición de local 128-130 frente a los Kings de Sacramento. Mientras que los Jazz en Utah tampoco hicieron respetar su casa y cayeron medio estrepitosamente frente a los Timberwolves 143-118. Medio paliza esa derrota de los Jazz de Utah. Los Trailblazers sí respetaron su partido y le ganaron 125-122 a los Warriors. 3 puntos de diferencia. Y vea esta belleza para mí. Los Ángeles Clippers perdieron en condición de local frente a los Dallas Mavericks. Vamos, Dallas. 110-104 ganaron mis Dallas Mavericks. Alejo, y mi equipo en la oeste sí está mejor que el suyo en la este. Claro. Los Mavericks estamos cuartos, papá, estamos ahí metidos para los playoffs. Vamos cuartos detrás de Sacramento Kings, de los Grizzlies y de los Nuggets, el equipo que me da hambre. Entonces vamos bien. Vamos bien ahí. Dios mío. Mavericks, muy bien Mavericks. Bueno, ahora de la NBA, de lo que le encanta a Pompo, vamos a pasar a algo que no le encanta a Pompo, ni a Nacho, ni a muchos, pero a mí sí. Y es el fútbol. Nos vamos para el fútbol. Y es que hoy hay varios partidos, no solo el sudamericano sub-20, sino también hay varios partidos de todo el mundo. Bueno, vamos a comenzar con Colombia, porque acá hoy se va a disputar un clásico costeño en la primera de Colombia. Junior va contra la Unión Magdalena, no joda, Junior contra la Unión, Junior contra la Unión, clásico de la costa caribe aquí de Colombia, que se disputará el día de hoy. También tenemos Copa Libertadores, que ya empezó esta fase inicial de la Copa Libertadores de América, donde va a tener acción el Boston de River contra el Zamora. Boston River contra el Zamora se van a enfrentar también. La primera vez colombiana, Real Cartagena, Patriotas. Tenemos la Copa de Francia, el Lorient contra el Lens. Fútbol mexicano, la Liga MX, Querétaro versus León y el Atlas contra el Monterrey. ¿Sí se acuerda de Monterrey en el Chavo, no?
No, o sea, al señor Barriga le llegó Cora la renta a don Ramón, ¿no? Que estaban hablando de fútbol. Y llega y le dice, no, que es que yo fui futbolista y no sé qué. Y el chavo, bueno, dijo, ay, que de pelota, y bueno, y se re... Entonces llega y le dice el señor Barriga a don Ramón, ¿de qué equipo es usted? Y don Ramón, señor Barriga, yo soy del América, págueme la renta, le decía. Y don Ramón, no, de que del América jamás sería. Yo soy de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y el señor Barriga, págueme la renta, todo bravo. Y don Ramón no sabía ya qué decir. Y don Ramón le dijo, señor Barriga, ¿usted qué equipo es? De Monterrey. Y don Ramón, Monterrey. Y los dos, Monterrey, Monterrey. Y entonces le dijo, don Ramón, voy a cobrar a los demás departamentos Chillado, y se fue. Y se libró de pagar la renta diciendo que era del Monterrey. Tenía un equipo del señor Barriga. Qué lindo el Chavi. Todavía me hace reír. Bueno, nos vamos para la primera división de la Liga Chilena. También tenemos al Audax Italiano frente a Unión Española. Tenemos el Campeonato Paulista en Brasil y también Campeonato Gaúcho. Recordemos que en Brasil hay muchos campeonatos. Por el Paulista, Santo Andrés enfrenta a Água Santa, Palmeiras al Inter de Limeira y São Bernardo frente al Corinthians. Y por el Campeonato Gaúcho, Avenida va contra el Aimore, Piranga va contra el San José, Juventude va contra el Gremio de Porto Alegre. Y bueno, y ya para terminar, el Sudamericano Sub-20, que les decía ahorita que está que arde. Esta es la penúltima fecha, es la cuarta fecha, son 5 para cada equipo, cuarta fecha, y tiene unos partidos, tiene unos partidos. Vamos a comenzar por el principio, 3 de la tarde hora colombiana, Ecuador-Venezuela. ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy. O sea, ahorita, en breve. En breve, es verdad, en casi media horita. En media horita se estará comenzando en el Estadio de Techo, Ecuador-Venezuela. Bueno, muy bien. Esperen la narración en vivo y en directo aquí por el universo de Madcast de ese partido. De Pompito, que se va a estrenar como narrador de fútbol. ¿Se va a ir a Pompo narrando? La empieza. La tiene. ¿Cómo se llama? Sería como un comentarista argentino. No, Leo ya la tiene. ¿Cómo se llama eso? Yo le diría al árbitro. La tiene el árbitro. Bueno, ¿juega Ecuador con quién? Así, la tiene. Y se la pasa al otro. Y se la devuelve al otro. Ecuador-Venezuela, 3 de la tarde. Luego, también en el Estadio de Techo, tenemos a Uruguay contra Paraguay. Recordemos que Uruguay tiene 9 puntos, está en la cima de la tabla, y Uruguay y Paraguay tan solo tienen 1, pero Paraguay todavía tiene chances de clasificar al Mundial de Indonesia, peleando por el 4º puesto. Pues todavía pueden pelearle el tercero a Colombia, pero es que tiene 5 puntos de diferencia y además le toca a Paraguay contra uno de los líderes, contra Uruguay, entonces está difícil, pero buen partido. También en Techo, 5:30, este va a 5:30 de la tarde, en Techo, doblete en Techo. Y el plato fuerte, señoras y señores, plato fuerte de la noche, Colombia. Sí, Colombia contra Brasil. Colombia-Brasil. 1-0 gana Colombia. 8 de la noche, Dios quiera, Dios lo oiga, Nacho. Vamos, Colombia, vamos. Porque si Colombia, atención, Colombia no puede perder, eso es. O bueno, si pierde no pasa nada, pero si empatamos, ya aseguramos con 7 puntos el cupo al Mundial, como terceros. Si empatamos. Si ganamos, hacemos 9, empatamos a Brasil, dependiendo de lo que pase con Uruguay y Paraguay, podemos empatarlo, o Uruguay se nos puede ir por 1 por 3. Y la última fecha, podemos contra Venezuela, podemos ganar y podemos ser campeones del Suramericano, no solo clasificar al Mundial, clasificar a los Panamericanos. Bueno, a los Panamericanos clasifican los 3 primeros, al Mundial los 4 y al Panamericano los 3 primeros. ¿Cómo la ven? Y bueno, les voy a decir la última fecha, la quinta fecha, que se juega el domingo. El domingo se juega la quinta fecha y va de la siguiente manera: Ecuador-Paraguay, 4 de la tarde hora colombiana el domingo. Venezuela-Colombia, 4 de la tarde. O sea, todos van a ser en simultáneo, pues por lo que la fecha, ¿no? Y Brasil-Uruguay,
4, o sea, Brasil y Uruguay, que son los líderes actuales, se enfrentan en la última fecha. Todos 4 de la tarde hora colombiana, porque es la última fecha. Por eso se juegan a la misma hora estos partidos que está que arde este sudamericano y que ojalá hoy le ganemos, Dios mediante, le ganemos a Brasil ya para recontra clasificar al mundial, a los panamericanos y para tener oportunidad de ser campeones de este sudamericano sub-20. Bueno, y hasta aquí toda la información deportiva en este informante que estuvo excelente. Y bueno, las recomendaciones: vamos a hacer ejercicio, vamos a ejercitarnos para nuestra buena salud corporal y mental. Mil gracias. Bueno, muy bien, esa fue toda la información deportiva y también estamos llegando ya al final del informante. Y bueno, pues agradecerle a todos los youtubientes que estuvieron a nuestro lado. Noticias como nadie las dice, como nadie las ve, con algo de alegría, también con mucha seriedad y pesar, ¿no? Hoy creo que ¿qué le pasa a la humanidad? Sigue siendo la pregunta, ¿no? Algún día lo descubriremos. Alejandro, Leonardo, muchísimas gracias por estar al frente aquí de la información. Y Alejo, dilo tuyo. Dilo tuyo, Pompito. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Bye bye, hasta una próxima emisión. Bye. Chao.